Hola, bienvenidos a el primer video de la serie Iniciándonos en la práctica del coaching. En este video vamos a distinguir el coaching como una conversación poderosa que es capaz de liberar ciertos condicionamientos a nuestro accionar y demostrar nuevas posibilidades a los emprendedores. Comencemos. Una buena manera para iniciarnos en la práctica de coaching es distinguir una sesión de coaching como una conversación, pero no cualquier conversación. Es una conversación especializada para la cual el coach debe desarrollar ciertas competencias que son un tanto sofisticadas y por lo tanto requieren mucha práctica. La conversación de coaching puede tener dos formatos fundamentales. Un formato 1 a 1, es decir, un coach, un coachee. También puede tener un formato 1 a 1 observado por muchos. ¿Qué significa este formato? Que la conversación de coaching se realiza entre dos personas, 1 a 1, como dijimos, pero la conversación es observada por muchos participantes. Este formato se utiliza fundamentalmente en los programas de formación de coaching profesionales con fines didácticos, pero no es recomendado para hacerlo dentro de las organizaciones. La práctica de coaching es por excelencia en las organizaciones sesiones 1 a 1. Sin embargo, en nuestra experiencia, en los espacios de aprendizaje sobre emprendimiento e innovación y sobre todo en las primeras fases de los proyectos emprendedores, ha resultado para nosotros un descubrimiento valioso trabajar con este formato 1 a mucho en las sesiones de coaching. Es una muy buena práctica para aprender de forma colectiva. Cuando decimos que el coaching es una conversación, debemos recordar que todo lo que hacemos los humanos lo hacemos en conversaciones. Las conversaciones son las unidades básicas donde creamos juntos y establecemos la convivencia entre humanos. Humberto Maturana nos dice que las conversaciones son un constante fluir y entrelazar entre emociones y lenguaje. Las palabras impactan, refuerzan o cambian las emociones y a su vez las emociones que se generan durante la conversación cambian el lenguaje. Es por eso que los coaches deben aprender a mantener su mirada puesta siempre en estos dos dominios fundamentales del ser y de la conversación. Toda conversación estructurada tiene un propósito y la conversación de coaching para el emprendimiento y la innovación tiene como propósito crear las condiciones emocionales y sociales para que los emprendedores puedan abordar sus proyectos, sus desafíos y quiebres de una manera efectiva mediante el aprendizaje, el descubrimiento y la innovación. Para lograr esto, el coach debe poner el foco en el proceso de cambio y transformación del observador que el emprendedor está haciendo en cada momento del proyecto, liberando los condicionamientos que bloquean su desempeño y que le impiden alcanzar resultados extraordinarios. Más adelante vamos a trabajar con detalle la distinción del observador. Lo primero que podemos distinguir en la conversación de coaching, lo vemos en esta imagen, y es que hemos trazado una frontera entre el mundo ordinario del coachee y el espacio de coaching. En el mundo ordinario es donde el emprendedor vive, donde ejecuta su proyecto y donde lleva a cabo sus actividades como emprendedor. El espacio de coaching es un espacio muy cuidado, donde el emprendedor trabaja con su coach aquellas cosas que le preocupan, que no lo dejan avanzar, aquello que le impide ir más allá o que le genera insatisfacción, angustia o desaliento. Es un espacio de confianza que el coach debe ser competente para crear y sostener durante la sesión. El espacio de coaching donde se expresa y se manifiesta las competencias y la ética del coach. Es en resumen un espacio sagrado donde el coach realiza su trabajo con el coachee. Una conversación de coaching tiene 5 momentos fundamentales que pasamos a describir de inmediato. Usamos la palabra momento y no fase para destacar que una conversación de coaching no es necesariamente un flujo continuo en una dirección, sino que puedo moverme a distintos momentos de la conversación en cualquier momento. El primer momento de la conversación es la generación de contexto. El contexto, lo hemos estudiado en este programa, es fundamental. El contexto determina. El contexto tiene oculto un poder que muchas veces no distinguimos. La generación de contexto es mucho más importante mientras menos experiencia tenga el coachee en una sesión de coaching.
En una sesión de coaching colaborativa, en nuestros programas de formación para emprendedores, la fase de creación de contexto es decisiva y muy importante. Mientras más observadores haya en la sesión, más importante es la creación del contexto. Más adelante, el segundo momento de la conversación es el momento de inicio. Es muy importante que la sesión se inicie con una declaración sencilla, como iniciamos o comenzamos, de modo que el coachee esté claro que la sesión de coaching ha comenzado. Es importante notar que cuando el coach y el coachee se encuentran, la sesión no se inicia de inmediato. Al principio, como es normal, se saludan y conversan un poco sobre ellos, cómo están, cómo está la familia, etc. Al iniciarse la conversación, el coach toma la palabra, declara iniciada la sesión y hace diversas declaraciones para reforzar el contexto y el sentido de la conversación de coaching en ese momento. Luego el coach le da la palabra al coachee para que éste declare el quiebre que está enfrentando y que cuente un poco las circunstancias que rodean el problema que él trae a la sesión. Y el coach se dedica a escuchar activamente en esto. El siguiente momento, llamado interpretación, la conversación pasa a este momento cuando el coach piensa que ha generado una interpretación importante de lo que bloquea al coachee. Es decir, que él tiene una hipótesis y se propone validarla. Esta fase es muy delicada porque lo que menos debe hacer el coach es suponer que su interpretación es una verdad y que el coachee debe hacer lo que él le diga. En este caso, el coach se vale del poder generador de las preguntas y con ellas tratar de validar si sus hipótesis hacen sentido en el coachee y si ellas lo están ayudando a generar una nueva interpretación. El siguiente momento ocurre cuando el coach ha validado la hipótesis y con él se inicia el momento de la intervención. La palabra intervención puede ser escuchada como una imposición, en el mismo sentido de una intervención quirúrgica, por ejemplo. Pero ese no es el sentido con el que lo usamos aquí. En estricto rigor ontológico, este debería ser el momento de la generación. ¿Qué es lo que generamos? Generamos nuevas distinciones o ayudamos a generar una nueva interpretación del problema, cambiando el contexto donde originalmente fue puesto, por ejemplo. O podemos generar nuevos juicios de posibilidades o nuevas emociones o estados de ánimo. Y finalmente, el momento de la intervención termina cuando el coach y el coachee han acordado una serie de acciones que buscan generar nuevos resultados. El momento del cierre incluye una serie de acuerdos para hacer seguimiento a las acciones acordadas. El coach debe apoyar al coachee en el proceso de gestión de las acciones acordadas. Una vez estos acuerdos están listos, la sesión debe cerrarse con una breve evaluación por parte del coachee de la sesión y de una declaración de su nivel de satisfacción con la misma. Una vez hecha la evaluación, el coach da las gracias al coachee por la confianza depositada en él y declara terminada la sesión. En resumen, el coach es una conversación especializada para el cual el coach está entrenado en ciertas competencias claves para ser efectivo en ella. El propósito es crear condiciones emocionales y sociales para que las personas afronten los quiebres y desafíos de la acción emprendedora de una manera efectiva. Y finalmente, la conversación de coaching tiene 5 momentos claramente diferenciados que el coach debe aprender a distinguir de manera natural en su hacer coaching. Aquí termina este video. Te invitamos a ver el siguiente donde vamos a tratar con más detalle la distinción.